Bendiciones con todos. Tema 76. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el juzgar a los demás, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6, que dice lo siguiente. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os las despedacen. Es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo no perdió de vista ninguno de los aspectos esenciales de la vida cristiana, lo que nos lleva a evaluar el Sermón del Monte como un sermón eminentemente práctico e importante para el andar de un hijo del reino. Esta es la justicia que debe practicar todo aquel que aspira a entrar en el reino del Mesías. Es bueno volver a recordar lo que ya dijo el Señor en Mateo 5:20, cuando declaró: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Luego que el Señor concluye lo que ha dicho desde las bienaventuranzas hasta el capítulo 7, no es de extrañarnos que Él siga la misma temática. Ahora prohíbe uno de los males más comunes en la raza humana, es decir, el hábito de juzgar con severidad e injusticia a los semejantes. Este es un mal del cual padecemos muchos cristianos, que en circunstancias hacemos juicio a la ligera, cuando el mismo Señor advirtió del problema y de la injusticia que acarrea juzgar según las apariencias, ni hacerlo con justo juicio. En este pasaje vemos cómo los seres humanos somos muy fácilmente dados a ser severos cuando hacemos juicio a los demás, al tiempo que no aplicamos esta misma severidad cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Jesús condena esta actitud y nos llama a ser justos en nuestro juicio hacia los demás. Él también dijo en Juan capítulo 7 versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Veamos la enseñanza del Señor en este párrafo. Capítulo 1, no juzguéis. Una explicación de los términos. Primero, Jesús inicia la sesión declarando, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medid os será medido. Como podemos ver en el texto, Jesús no prohíbe toda clase de juicio, pues en el versículo 6, como en múltiples pasajes, como en Juan capítulo 7, 24, 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, capítulo 5, versículos del 1 al 13, se requiere juicio para obedecer lo que Dios demanda. Segundo, a lo que Jesús se refiere en el texto es a los juicios personales, no al juicio que emite un juez o tribunal, ni siquiera al juicio que debe hacer la iglesia con respecto al hecho de juzgar los actos pecaminosos de algún creyente. También el texto indica que la práctica que Jesús prohíbe se realice entre creyentes. ¿Cómo dirás a tu hermano? Según el versículo 4. Tercero, el término que se usa en nuestro texto para juzgar, crino, significa básicamente separar, hacer distinción entre dos o más alternativas, decidir o determinar, llegar a una conclusión, asignar culpa a alguien, sentenciar, lo que nos hace referencia a la acción de hacer conjeturas y evaluaciones con respecto a un hermano sin tener elementos de juicio ni aval bíblico para ello. B. Una preocupación real. Primero, en términos prácticos tenemos que entender que el juzgar es el proceso mental por medio del cual uno llega a darse cuenta de diferentes o similitudes en las que contempla.
¿Qué es lo que se prohíbe, pues, en este pasaje? La construcción gramatical en el idioma original prohíbe la continuación de una práctica ya en marcha, práctica que en este caso no es buena, sino dañina. Segundo, cuando juzgamos a una persona, exageramos los hechos y nos cuesta encontrar el punto bíblico de apoyo para hacerlo. Estamos cometiendo un terrible pecado, y más cuando en nuestro juicio para con otros tiene como objetivo para que la gente se ocupe de hablar de tal o cual persona y no se ocupe de hablar de lo nuestro. Tercero, además, mencionar las debilidades ajenas es a la vez minimizar las nuestras. Lo cierto es que juzgar es usurpar el lugar que corresponde solo a Dios. De hecho, Santiago capítulo 4, versículos del 11 al 12 nos dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? C. Una práctica condenada. Primero, Jesús está condenando la práctica habitual de censurar a otros por el simple hecho de hablar de esa persona. Aparentemente algunos tienen la necesidad psicológica de describir y divulgar los defectos en otras personas y no se dan cuenta de la tarea de mirar hacia su interior y publicar sus múltiples defectos y acciones pecaminosas. Segundo, desde la niñez se nos enseña la importancia de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo feo, lo correcto y lo incorrecto. El poder analizar algún hecho con objetividad, es decir, distinguir de forma objetiva entre los elementos, virtudes, características, es una capacidad necesaria en la vida, beneficiosa, y lo hacemos en amor y con el fin de ayudar a los demás. Pero cuando esto solo se hace para dañar al otro, se convierte en un vil pecado. Tercero, también es importante tener lo suficiente humildad como para entender que nuestro juicio acerca de personas es solamente una opinión nuestra. Además de que esa opinión no es necesariamente tiene que ser lo correcto. Ningún ser humano sobre esta tierra va a lograr en cada juicio que haga del otro tener la razón, y mucho menos cuando ni siquiera conocemos a fondo a aquel a quien estamos juzgando. Es como alguien dijo ante uno que viene con afán de juzgar a otro creyendo que su opinión es la correcta. Te entiendo, pero no estamos de acuerdo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Oiga, esta porción en que el Señor Jesucristo nos llama la atención y nos confronta, ¿sí? A juzgar a los demás, a hablar. El chisme, la calumnia está regado por todo el mundo. En los vecindarios, en las iglesias, en los lugares de trabajo. Hemos obrado mal y nos hemos peleado los unos con los otros por no comprender esta verdad. El único que hace un juicio correcto es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el juez. Y Él sabe, Él conoce la verdad. ¿Sí? No podemos hablar, no debemos hablar de otras personas sin tener hechos concretos, y así lo tuviéramos. Sin el permiso de la persona que está involucrada, no deberíamos hacerlo. Porque el Señor es claro con esta palabra, que no hay que hacer juicios a la ligera. Es muy peligroso, ¿sí? Es muy peligroso. Sácate la paja, la viga, antes de sacarle la paja a tu hermano, dice, ¿no es cierto? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Nos enseña cada día. Nos enseña a crecer, nos da conocimiento y otras cosas maravillosas. Y eso es bueno, Señor. Es buena tu palabra, Señor. Es el mejor alimento. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por las personas que están escuchando esta palabra. Gracias porque
se dan unos minutos para escucharla, Señor, bendícelos. Derrama bendición, ¿sí? Encuéntrate con ellos, Padre. Anímalos a que envíen esta palabra, estos videos a otras personas para que otros te conozcan a ti, Señor, que eres el único Salvador. Y al que no ha aceptado a Cristo, ya es hora que lo haga. Invítelo a Cristo a su corazón y serás una nueva criatura y te preparas para mañana ir al reino de los cielos. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.